Clase 5. De explicación general sobre procesos de litigio jurídico mexicano. Lección 22. Identificación de la organización del Estado mexicano. Primero. Marco legal del Estado mexicano. Hay que recordar que el Poder Ejecutivo Federal en México se deposita en una sola persona, que es el Presidente de la República, el cual tiene sus facultades en el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 89. Las facultades y obligaciones del presidente son las siguientes. 1. Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia. 2. Nombrar y remover libremente a los secretarios de Estado, remover a los embajadores, cónsules generales y empleados superiores de Hacienda, y nombrar y remover libremente a los demás empleados de la Unión, cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en la Constitución o en las leyes. 3. Nombrar, con aprobación del Senado, a los embajadores, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda y a los integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía y competencia económica. 4. Nombrar, con aprobación del Senado, los coroneles y demás oficiales superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales. 5. Nombrar a los demás oficiales del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, con arreglo a las leyes. 6. Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada Permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación. 7. Disponer de la Guardia Nacional para los mismos objetos. 8. Declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos mexicanos, previa ley del Congreso de la Unión. 9. Intervenir en la designación del fiscal general de la República y removerlo, en términos de lo dispuesto en el artículo 102, apartado A, de esta Constitución. 10. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. 11. Convocar al Congreso a sesiones extraordinarias, cuando lo acuerde la Comisión Permanente. 12. Facilitar al Poder Judicial los auxilios que necesite para el ejercicio expedito de sus funciones. 13. Habilitar toda clase de puertos, establecer aduanas marítimas y fronterizas y designar su ubicación. 14. Conceder, conforme a las leyes, indultos a los reos sentenciados por delitos de competencia de los tribunales federales. 15. Conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva, a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria. 16. Cuando la Cámara de Senadores no esté en sesiones, el presidente de la República podrá hacer los nombramientos de que hablan las fracciones 3, 4 y 9, con aprobación de la Comisión Permanente. 17. En cualquier momento, optar por un gobierno de coalición con uno o varios de los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión. 18. Presentar a consideración del Senado la terna para la designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia y someter sus licencias y renuncias a la aprobación del propio Senado. 19. Objetar los nombramientos de los comisionados del organismo garante que establece el artículo 6. de esta Constitución hechos por el Senado de la República, en los términos establecidos en esta Constitución y en la ley. Por otra parte, existen dependencias o entes que se estructuran inmediatamente bajo su mando y que configuran la administración centralizada de la Federación, tienen a su cargo los negocios del orden administrativo de jurisdicción federal. En este caso serían las secretarías de Estado, las cuales se definen como un órgano administrativo centralizado con competencia para atender los asuntos que la ley le asigne de una determinada rama. Su fundamento es el siguiente. Fundamento constitucional de la Administración Pública. Se encuentra en el artículo 90 de la CPUM, el cual establece que la Administración Pública Federal será centralizada y paraestatal conforme a la ley orgánica que expida el Congreso. Fundamento legal de la Administración Pública. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, consta de 56 artículos y expresa cómo está establecida la APF centralizada y paraestatal, y el ejercicio de sus atribuciones de cada Secretaría de Estado. Ley de Planeación,
Establece normas y principios del Plan de Desarrollo del Sistema Nacional de Planeación Democrática, coordinación entre el Ejecutivo Federal y las entidades federativas y participación democrática. Aquí es importante diferenciar las competencias entre cada una de las secretarias. Segundo, competencia de cada Secretaría de Estado. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. A. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA. Art. 35. 1. Política y estudios del desarrollo rural para elevar el nivel de vida de las familias del campo. 2. Empleo rural para fomentar la productividad. 3. Inversión en el sector rural, creación de empresas de productores rurales. 4. Campaña de sanidad y normas oficiales de sanidad animal y vegetal. 5. Asistencia técnica y capacitación para productores rurales y artesanales. 6. Estímulos fiscales y financieros para la producción rural. B. Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, Art. 36. 1. Política para el desarrollo del transporte y las comunicaciones. 2. Los servicios de correos, telégrafos, telecomunicaciones y satélites. 3. Servicios aéreos nacional e internacional. 4. Ferrocarriles. 5. Concesiones de teléfonos, radio y televisión, puentes internacionales. 6. Normas técnicas de los servicios públicos de comunicaciones y transportes, así como las tarifas de los mismos. A. Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, Art. 29. 1. Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea. 2. Organizar el Servicio Militar Nacional. 3. Formular y ejecutar planes para la defensa de la República. 4. La administración de los cuarteles, hospitales militares y armamentos. 5. Asesorar militarmente en la construcción de vías de comunicación. 6. Expedir permisos para portar o almacenar armas de fuego. 7. Otorgar permisos para investigaciones extranjeras y prestar auxilio a la población civil. B. Secretaría de Economía, C. Art. 34. 1. Establece la política mexicana para las negociaciones internacionales de carácter comercial. 2. Estimula y regula el desarrollo del comercio interior y exterior. 3. Determina las áreas donde pueden establecer zonas industriales y fomenta la industria general. 4. Interviene en los sistemas de protección al consumidor y a la propiedad industrial. 5. Vigila el cumplimiento del sistema de normas de calidad. 6. Autoriza las especificaciones para construir obras para el uso de energía eléctrica y el transporte y suministro de gas. 7. Fija los precios de los productos de consumo popular que estén sujetos a control. 8. Otorga concesiones para explotar minas. 9. Procura el abasto de productos básicos. C. Secretaría de Educación Pública, SEP, Art. 35. 1. Enseñanza en todos los niveles. 2. Escuelas oficiales de la Federación. 3. Correcto desempeño de las profesiones. 4. Revalidar estudios y títulos. 5. Capacitación y adiestramiento, orientación vocacional, enseñanza abierta, acreditación de estudios y becas. D. Secretaría de Energía, Señor, Art. 33. 1. Política energética. 2. Petróleo. 3. Otros hidrocarburos. 4. Energía nuclear. 5. Expropiaciones para energéticos. 6. Recursos naturales. 7. Electricidad. 8. Materiales radioactivos. 9. Petroquímica. 10. Ahorro en el consumo de energía. E. Secretaría de la Función Pública, SFP, Art. 37. 1. Inspección del gasto público. 2. Nombrar y remover a los contralores internos de las dependencias. 3. Administrar los bienes inmuebles de la Federación. 4. Controlar la planeación y presupuesto. 5. Controlar las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos, conocer las responsabilidades administrativas de estos y aplicar las sanciones que correspondan. F. Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, Art. 31. 1.
Planeación nacional. 2. Ingresos. 3. Presupuestos de ingresos. 4. Deuda pública. 5. Política de deuda pública, de seguros y fianzas. 6. Mercado de valores y sistema bancario. 7. Aduanas. 8. Adquisición de muebles para el gobierno federal. 9. Precios y tarifas de los bienes y servicios constitucionales. G. Secretaría de Relaciones Exteriores, SRE, Art. 28. 1. Política exterior. 2. Servicio Exterior Mexicano. 3. Legalizar firmas, las firmas de los documentos que deban producir efectos en el extranjero, y de los documentos extranjeros que deban producirlos en la República. 4. Nacionalidad y naturalización. 5. Guardar y usar el gran sello de la nación. 6. Extradiciones. 7. Límites del país. 8. Conceder a los extranjeros las licencias y autorizaciones que requieran conforme a las leyes para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesiones. H. Secretaría de Marina, Semar, Art. 30. 1. Administrar la Armada. 2. Vigilancia en aguas territoriales, costas, vías navegables, islas y zona económica exclusiva. 3. Aeronáutica naval militar. 4. Educación naval. 5. Oceanografía. K. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, Art. 32. Bis. 1. Ecosistemas, recursos naturales, bienes y servicios ambientales. 2. Áreas naturales protegidas. 3. Protección ambiental. 4. Reforestación y restauración ecológica. 5. Manejo de materiales y residuos peligrosos. 6. Sistema de agua potable. 7. Posesión de playas. 8. Servicio meteorológico. L. Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, Art. 41. 1. Aplicar las leyes agrarias. 2. Fomentar dotaciones y restituciones de tierras y aguas. 3. Crear centros de población agrícola. 4. RAN. 5. Procurar la solución de conflictos ejidales y comunales. 6. Titulación y parcelamientos agrarios. 7. Terrenos baldíos, nacionales y sus demasías. M. Secretaría de Salud, Salud, Art. 39. 1. Establece la política de asistencia social, servicios médicos y salubridad. 2. Aplica los fondos para la salud pública. 3. Norma, coordina y evalúa el Sistema Nacional de Salud. 4. Organiza y administra los servicios sanitarios. 5. Realiza el control de comestibles y bebidas. 6. Control de medicamentos. 7. Organiza congresos sanitarios y asistenciales. N. Secretaría del Trabajo y Previsión Social, STPS, Art. 40. 1. Vigilar la observación de las leyes laborales relativas al artículo 123 de la Constitución. 2. Mantener el equilibrio entre los factores de producción, coordinar las juntas federales de conciliación y arbitraje. 3. Intervenir en los contratos de trabajo federales. 4. Dirigir y vigilar el Servicio Nacional de Empleo. 5. Establecer el registro de las asociaciones obreras, patronales y profesionales. R. Secretaría de Turismo, Sectur, Art. 42. 1. Política de desarrollo de la actividad turística. 2. Autorizar los precios de los servicios turísticos y vigilar con las autoridades correspondientes dichos precios. 3. Medidas de protección al turismo. 4. Promover zonas de desarrollo turístico. S. Secretaría de Gobernación, Segov, Art. 27. 1. Política poblacional e interna. 2. Relaciones con los otros poderes públicos, con los estados y municipios y con los servidores públicos. 3. Política migratoria. 4. Corporaciones religiosas. 5. Protección civil. 6. Islas federales. 7. Diario Oficial de la Federación. 8. Juegos y sorteos. 9.
Consejo de Seguridad Pública. 10. Prevención de delitos. 11. Policía Federal. 12. Traslados de reos. 13. Apostilla de documentos. T. Secretaria de Cultura. Cultura, Art 41 bis. 1. Organizar y desarrollar la educación artística que se imparta en las escuelas e institutos oficiales, incorporados o reconocidos para la enseñanza y difusión de las bellas artes y de las artes populares. 2. Orientar las actividades artísticas, culturales, recreativas y deportivas que realice el sector público federal. U. Secretaria de Desarrollo Social, Sedesol, Art 31. 1. Política para combatir la pobreza, la de asentamientos humanos, desarrollo urbano y vivienda, elaborar programas regionales. 2. Atención de grupos indígenas y población rural, celebrar los convenios de desarrollo con los gobiernos locales. 3. Impulsar políticas y dar seguimiento a los programas de inclusión social y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como de los diferentes niveles de gobierno. Lección 23. Facultades de las cámaras de senadores y diputados. Artículo 74 Constitucional. Facultades exclusivas de la Cámara de Diputados. 1. Expedir el bando solemne para dar a conocer en toda la República la declaración de presidente electo. 2. Coordinar y evaluar el desempeño de las funciones de la Auditoría Superior de la Federación. 3. Ratificar el nombramiento que el presidente de la República haga del secretario del ramo en materia de Hacienda. 4. Aprobar anualmente el presupuesto de egresos de la Federación. 5. Declarar si ha o no lugar a proceder penalmente contra los servidores públicos que hubieren incurrido en delito. 6. Aprobar el Plan Nacional de Desarrollo. 7. Designar a los titulares de los órganos internos de control de los organismos con autonomía. Artículo 76 Constitucional. Facultades exclusivas del Senado. 1. Analizar la política exterior. 2. Aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba. 3. Ratificar los nombramientos de los secretarios de Estado. 4. Autorizar al presidente para que pueda permitir la salida de tropas nacionales fuera de los límites del país. 5. Dar su consentimiento para que el presidente de la República pueda disponer de la Guardia Nacional. 6. Declarar, cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales de una entidad federativa, que es llegado el caso de nombrarle un titular del Poder Ejecutivo Provisional. 7. Resolver las cuestiones políticas que surjan entre los poderes de una entidad federativa. 8. Erigirse en jurado de sentencia para conocer en juicio político de las faltas u omisiones que cometan los servidores públicos. 9. Designar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 10. Autorizar los convenios amistosos que sobre sus respectivos límites celebren las entidades federativas. 11. Aprobar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en el plazo que disponga la ley. 2. Integrar la lista de candidatos a Fiscal General de la República. También es de gran relevancia las facultades del Servicio de Administración Tributaria. 1. Recaudar los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos federales y sus accesorios de acuerdo a la legislación aplicable. 2. Dirigir los servicios aduanales y de inspección. 3. Representar el interés de la Federación en controversias fiscales. 4. Determinar, liquidar y recaudar las contribuciones. 5. Solicitar y proporcionar a otras instancias e instituciones públicas, nacionales o del extranjero, el acceso a la información necesaria para evitar la evasión o elusión fiscales. 6. Vigilar y asegurar el debido cumplimiento de las disposiciones fiscales y aduaneras. Participar en la negociación de los tratados internacionales que lleve a cabo el Ejecutivo. 7. Localizar y listar a los contribuyentes con el objeto de ampliar y mantener actualizado el registro respectivo. 8. Allegarse la información necesaria para determinar el origen de los ingresos de los contribuyentes, en su caso, el cumplimiento correcto de sus obligaciones fiscales. 9. Contribuir con datos oportunos, ciertos y verificables al diseño de la política tributaria.
10. Emitir los marbetes y los precintos que los contribuyentes deban utilizar cuando las leyes fiscales los obliguen. Lección 24. Identificación de la organización del Estado mexicano. Primero. La Administración Pública Federal recae principalmente en el Poder Ejecutivo, el cual se vale de los 1. Organismos centralizados y 2. Organismos descentralizados o paraestatales. 1. Organismos centralizados dependen inmediata y directamente del titular del Poder Ejecutivo. Por ejemplo, Secretaría de Gobernación, Segov. Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT. Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena. Secretaría de Educación Pública, SEP. Organismos centralizados dependen inmediata y directamente del titular del Poder Ejecutivo. 2. Organismos descentralizados o paraestatales son entes que ostentan personalidad jurídica y patrimonio propios, distante de la del Estado y cuya liga con el jefe del Poder Ejecutivo es de carácter indirecto, por ejemplo. 1. Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS. 2. Comisión Federal de Electricidad, CFE. 3. Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. 4. Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco. En este apartado es necesario que el sustentante entienda cómo funcionan los gobiernos de los 3 órdenes, tomando en consideración las facultades que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Marco constitucional de los 3 órdenes de gobierno. El Estado mexicano está dividido, territorial y políticamente, primero en entidades federativas y luego en municipios, por lo que lleva a precisar que existen 3 niveles de gobierno. 1. El federal. 2. El local, estatal. 3. El municipal. A. Gobierno local. Los gobernadores de los estados no podrán durar en su encargo más de 6 años, por elección directa. Cuentan con secretarías de gobierno para su apoyo. La Federación y los estados podrán convenir la ejecución y operación de obras y la prestación de servicios públicos, cuando el desarrollo económico y social lo haga necesario. Los estados estarán facultados para celebrar esos convenios con sus municipios. A su vez, el 117 señala las prohibiciones de los estados. Entre estas prohibiciones se encuentran que no puede: 1. Celebrar alianza, tratado o coalición con otro estado. 2. Regular la moneda, emitir papel moneda, estampillas ni papel sellado. 3. Gravar el tránsito de personas o cosas que atraviesen su territorio. 4. Gravar la circulación y el consumo de efectos nacionales o extranjeros. 5. Gravar la producción, el acopio o la venta del tabaco en rama, en forma distinta o con cuotas mayores de las que el Congreso de la Unión autorice. Art. 124 CP1. Las facultades no concedidas a los funcionarios federales se entienden reservadas a los estados. B. Gobierno municipal. Fundamento constitucional en el artículo 115 de CPU. El gobierno estatal adoptará un régimen republicano, representativo, democrático, laico y popular, el cual tiene como base de su división política y territorial al municipio. El municipio será gobernado por ayuntamiento de elección popular directa que se integraba por un presidente municipal y de un número de regidores y síndicos, duran 3 años. Funciones y servicios públicos a cargo del municipio son: 1. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas. Asterisco alumbrado público. 2. Panteones. Tercer astro. 4. Calles, parques, jardines y su equipamiento. 5. Seguridad pública. Las contribuciones que pueden retener los municipios son: 1. Los relativos a la propiedad inmobiliaria, fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, impuesto predial. 2. Los derivados de la prestación de servicios, recolección de basura. Y las facultades de los municipios son: 1. Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal. 2. Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana. 3. Otorgar licencias y permisos para construcciones. 4.
Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia. De igual manera es importante entender qué son los actos administrativos y sobre todo saber cuáles son los distintos medios de defensa y quiénes serían las autoridades competentes para resolverlos. Lección 25. Acto administrativo y medios de defensa. El acto administrativo es la declaración unilateral de voluntad, externa, concreta y ejecutiva, emanada de la administración pública, en el ejercicio de las facultades que le son conferidas por los ordenamientos jurídicos y que tienen por objeto crear, transmitir, modificar o extinguir una situación concreta cuya finalidad es la satisfacción del interés general. Requisitos constitucionales. Art. 16 CP1. Competente, forma escrita, fundamentación, motivación, principio de legalidad. ¿Qué pasa si falta alguno de estos requisitos? El gobernado cuenta con medios de defensa establecidos en las diversas leyes contra los actos de la administración pública que por la falta de algún requisito lesiones los intereses del gobernado, entre los cuales se encuentran los siguientes. A. Revocación fiscal ante la misma autoridad. B. Juicio de nulidad ante el TJFA y si estamos inconformes existe el recurso de revisión. C. Juicio de amparo. Analicemos los recursos más a detalle. Primero. Recurso de revocación, Código Fiscal de la Federación. En el recurso de revocación no existe un órgano independiente que dirima la controversia entre la autoridad fiscal y el contribuyente, sino que es la propia autoridad fiscal la que resuelve el recurso. ¿Contra qué procede? Resoluciones definitivas dictadas por autoridades fiscales federales que, 1. Determinen contribuciones, accesorios y aprovechamientos. 1. Nieguen la devolución de cantidades que proceda conforme a la ley. 2. Dicten las autoridades aduaneras. 3. Causen agravio al particular en materia fiscal, salvo aquellas a que se refieren los artículos 33a. Procedimiento de aclaración administrativa. 36. Resoluciones favorables a particulares, y 74. Solicitud de condonación de multas, del Código Fiscal de la Federación. A. Actos de autoridades fiscales que 1. Exijan el pago de créditos fiscales, cuando se alegue que estos se han extinguido o que su monto real es inferior al exigido. 2. Se dicten en el procedimiento administrativo de ejecución. 3. Afecten el interés jurídico de terceros. Segundo. Recurso de inconformidad, Ley del Seguro Social. El recurso de inconformidad regulado en la Ley del Seguro Social es un medio de defensa, de revisión jerárquica, mediante el cual se pueden defender los trabajadores o patrones por actos definitivos emitidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, con los que no estén de acuerdo. ¿Contra qué procede? 1. Resoluciones que determinen cuotas obrero-patronales omitidas. 2. Resoluciones que nieguen la devolución de cantidades que procedan conforme a la ley. 3. Resoluciones que establezcan diferencias en la liquidación de cuotas obrero-patronales. 4. Resoluciones que determinen créditos fiscales. Tercero. Recurso de inconformidad, Ley del Infonavit. El recurso de inconformidad regulado en la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores es un medio de defensa, de revisión jerárquica, mediante el cual se pueden defender los trabajadores o patrones por un acto del instituto que lesione o viole sus derechos. ¿Contra qué procede? En los casos de desacuerdo de las empresas y de los trabajadores o sus beneficiarios sobre la inscripción ante el instituto, derecho a créditos, cuantía de aportaciones y de descuentos, así como sobre cualquier acto del instituto que lesione derechos de los trabajadores inscritos, de sus beneficiarios o de los patrones. Cuarto. Juicio contencioso administrativo federal, juicio de nulidad. El juicio contencioso administrativo es un medio jurisdiccional mediante el cual el contribuyente no satisfecho, por la resolución de algún recurso administrativo o por verse afectado por actos de la autoridad, decretos y acuerdos de carácter general diversos a los reglamentos, puede demandar la nulidad del acto, decreto o acuerdo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. ¿Contra qué procede? En materia tributaria, el juicio contencioso administrativo procede contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos siguientes.
1. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación. 2. Las que nieguen la devolución de un ingreso de los regulados por el Código Fiscal de la Federación, indebidamente percibido por el Estado o cuya devolución proceda de conformidad con las leyes fiscales. 3. Las que causen agravio en materia fiscal distinto al que se refieren los puntos anteriores, y acuerdos generales autoaplicativos diversos a los reglamentos. 4. Multas por infracciones a normas administrativas federales. 5. Pensiones y prestaciones sociales en materia de militares y civiles cuando sean a cargo del Erario Federal, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 6. Decretos. 5. De la competencia material del Tribunal según la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Artículo 14. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación. 1. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación. 2. Las que nieguen la devolución de un ingreso de los regulados por el Código Fiscal de la Federación, indebidamente percibido por el Estado o cuya devolución proceda de conformidad con las leyes fiscales. 3. Las que impongan multas por infracción a las normas administrativas federales. 4. Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones anteriores. 5. Las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que concedan las leyes en favor de los miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada Nacional o de sus familiares o derechohabientes con cargo a la Dirección de Pensiones Militares o al Erario Federal, así como las que establezcan obligaciones a cargo de las mismas personas, de acuerdo con las leyes que otorgan dichas prestaciones. 6. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al Erario Federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 7. Las que se dicten en materia administrativa sobre interpretación y cumplimiento de contratos de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 8. Las que nieguen la indemnización o que, por su monto, no satisfagan al reclamante y las que impongan la obligación de resarcir los daños y perjuicios pagados con motivo de la reclamación, en los términos de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado o de las leyes administrativas federales que contengan un régimen especial de responsabilidad patrimonial del Estado. 9. Las que requieran el pago de garantías a favor de la Federación, el Distrito Federal, los estados o los municipios, así como de sus entidades paraestatales. 10. Las que traten las materias señaladas en el artículo 94 de la Ley de Comercio Exterior. 11. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 12. Las que decidan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se indican en las demás fracciones de este artículo. 13. Las que se funden en un tratado o acuerdo internacional para evitar la doble tributación o en materia comercial, suscrito por México, o cuando el demandante haga valer como concepto de impugnación que no se haya aplicado en su favor alguno de los referidos tratados o acuerdos. 14. Las que se configuren por negativa ficta en las materias señaladas en este artículo, por el transcurso del plazo que señale en el Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o las disposiciones aplicables, o en su defecto, en el plazo de 3 meses. Así como las que nieguen la expedición de la constancia de haberse configurado la resolución positiva ficta, cuando ésta se encuentre prevista por la ley que rija a dichas materias. No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior en todos aquellos casos en los que se pudiere afectar el derecho de un tercero, reconocido en un registro o anotación ante autoridad administrativa. 15. Las sanciones y demás resoluciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación, en términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 6. El juicio de amparo en materia administrativa. ¿Cuándo procede?
El amparo directo procede contra sentencias definitivas y resoluciones respecto de las cuales no se permite ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificadas o revocadas. El amparo indirecto procede contra 1. Leyes federales, tratados internacionales, constituciones de las entidades federativas, reglamentos, decretos o acuerdos, actos u omisiones de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativas o del trabajo, actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando la resolución sea definitiva o los actos sean de imposible reparación. 2. Actos de tribunales realizados fuera de juicio o después de concluido. 3. Actos de imposible reparación dentro de juicio. 4. Actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas. ¿Quién es competente para resolver? A. El amparo directo es resuelto por los tribunales colegiados de circuito en materia administrativa. Cuando el caso lo amerita, resuelve la SCJN. B. El amparo indirecto es resuelto por los juzgados de distrito en materia administrativo. Igualmente es necesario tener en cuenta que existen medios de defensa contra los mismos servidores públicos, los cuales se encuentran en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Por ejemplo, queja o denuncia, la que se presenta ante Contraloría Interna o Secretaria de la Función Pública. Y en hechos posiblemente delictuosos se denuncia ante MP. Asimismo, hay que recordar que igual autoridad tiene los siguientes medios de defensa. A. El juicio de lesividad. Cuando una autoridad demanda la modificación o nulidad de una resolución favorable a un particular. B. Procedimiento administrativo de ejecución. Es el medio por el cual las autoridades fiscales exigirán el pago de los créditos fiscales que no hubieren sido cubiertos o garantizados dentro de los plazos señalados por la ley. El procedimiento administrativo de ejecución, PAE, se integra por diversas acciones legales que el SAT realiza con el objeto de efectuar el cobro forzoso de los créditos fiscales. Los pasos de este procedimiento son los siguientes. 1. Mandamiento de ejecución. 2. Requerimiento para que lleve a cabo el pago, o en su caso se demuestre haberlo efectuado. 3. Embargo. 4. Determinación del valor de los bienes embargados. 5. Convocatoria para remate. 6. Remate. 7. Adjudicación. 8. Aplicación del producto del remate. El crédito fiscal se extingue por prescripción en el término de 5 años,